Dicen que hay trenes que se pierden para siempre. Y otros que vuelven, aunque nadie los espere. Villa María ya no es esa ciudad donde todo pasaba despacio. Pero aquella tarde de febrero, bajo un cielo nublado y con olor a lluvia, todo volvió a detenerse. Porque entre el ruido del tráfico y las tostadas quemadas de la estación de micros, volvió ella. Clara. Y con ella, todos los sí que Damián había guardado como piedras en el bolsillo. Habían pasado 6 años. No 6 meses. No 6 días. 6 años desde que Clara se fue a estudiar a Rosario, con una mochila llena de ganas y un corazón medio quebrado. Damián había seguido en Villa María, haciendo lo que sabía, arreglar motos, escuchar folclore en la vereda y mirar el celular como quien espera que algo lo interrumpa. La vio en la estación, justo cuando bajó del colectivo. No dijo nada. Ella tampoco. Pero los ojos no necesitan subtítulos cuando la historia ya está escrita en retazos. No fue casualidad que Clara caminara hacia el Parque de la Vida. Ese lugar lo tenía todo: bancos marcados con iniciales, murales que sobrevivieron a los gobiernos y una pista de skate donde Damián se quebró el codo intentando impresionarla. Pero lo que tenía, sobre todo, era historia. La de ellos. Cuando tenían 17, Clara iba cada jueves al parque con un libro de Borges, aunque apenas leía 2 páginas. Damián sabía que ella iba. Y ella sabía que él sabía. Pero nunca lo decían. Una vez, él llevó un termo de café y una remera de Los Redondos que ella detestaba. Le dijo: el café está medio feo, pero tiene azúcar. Como vos. Y ella respondió: me gusta amargo. Como vos. Ese intercambio quedó grabado en el adoquín más roto del parque. Ahí donde Clara, después del reencuentro en la estación, se detuvo sin decir nada. Lo reconoció. No al parque. A los recuerdos. Porque Villa María no olvida a las parejas que alguna vez dejaron un pedazo de historia en sus rincones. Y Clara y Damián habían escrito la suya como se escribe un tango, entre miradas, silencios y palabras que duelen pero que también abrazan. Mientras caminaba, Clara pensó en lo que nunca le dijo. Que había llorado escuchando Taza de té de Lisandro Aristimuño, justo la noche antes de irse a Rosario. Y Damián, que la seguía unos metros detrás, pensaba en aquel mensaje que escribió 1000 veces pero jamás envió. Clara, ¿y si te espero acá hasta que quieras volver? En Villa María el tiempo se mide por la cantidad de veces que uno va a la costanera sin encontrar a nadie. Pero esa tarde, Damián la encontró. Se sentaron en el banco de siempre. El que todavía tenía el rayón que decía de ICX siempre, como si los adolescentes pudieran escribir verdades eternas. ¿Y cómo estás?, preguntó él. Distinta. Pero no rota, respondió ella. Damián no sabía si reír o llorar. Porque eso era Clara, respuestas breves que abrían cicatrices largas. Cuando Clara dijo distinta, pero no rota, Damián sintió algo parecido a lo que se siente cuando se toma mate demasiado caliente: quema, pero no se escupe. Se lo guarda. Así que la invitó a su casa. No al taller, no a la esquina, no al bar. A su casa. Esa que seguía igual desde que su vieja se mudó a Río Cuarto y él se quedó con los mosquitos, los discos de Mercedes Sosa y el patio medio seco. Clara entró como quien no quiere tocar nada, pero quiere mirar todo. La radio estaba prendida en AM, como siempre, y en la mesada había un mate con una bombilla torcida. ¿Todavía tomas mate solo?, preguntó ella, con una sonrisa que escondía un temblor. Sí, pero desde hoy, ya no. Se sentaron en el patio. El sol caía inclinado, como si también quisiera escuchar. No hablaron de amor. Hablaron de miedo. ¿Sabes cuál fue mi miedo más grande?,
dijo Clara, que vos me olvidara sin bronca. Como quien cambia de colectivo. Damián apretó el mate. Yo también tuve miedo. Que vos te olvidaras hasta de cómo caminamos por la costanera sin decir nada. Ella sonrió. No con la boca. Con los ojos. Esos ojos que parecían tener humedad propia. Entonces, entre hierba gastada y silencios que no hacían ruido, se contaron dos verdades. Clara había vuelto porque había sueños que no cabían en Rosario. Damián la había esperado porque hay cuerpos que no se sueltan aunque estén lejos. Ese mate terminó lavado, como tantos que vinieron antes. Pero no fue como los otros. Este tenía memoria. Esa noche, caminaron por la peatonal como si fueran turistas en su propia ciudad. Comieron pizza en lo de Julio, que todavía tenía las luces colgadas desde Navidad. Entre birra y charla, aparecieron los y sí. ¿Y si no te hubieras ido? ¿Y si yo te hubiera seguido? ¿Y si no nos hubiéramos soltado tan fácil? Pero los y sí no tienen fecha. Ni dirección. Solo sirven para hacer más hondo el silencio entre dos personas que todavía se eligen sin saber cómo. Después de la pizza y antes de la confesión que cambiaría todo, Clara y Damián fueron al barrio Las Playas. No era turístico. Ni pintoresco. Pero tenía algo, sombra de árboles viejos, olor a tierra húmeda, y ese silencio que solo se encuentra en las siestas cordobesas donde el mundo parece pausado. Se sentaron en una hamaca que crujía como si recordara haber sostenido otros cuerpos antes. El calor pegaba suave, pero no incómodo. Clara se quitó las zapatillas. Damián cerró los ojos. Por unos minutos, no hablaron. Y sin hablar, dijeron tanto. En esa pausa de mundo, se permitieron algo que ya no se estila. Estar. Sin apurarse. Sin gustarse con prisa. Como si la tarde los protegiera de todas las decisiones que vendrían después. ¿Por qué siempre dejamos todo para después?, preguntó ella, rompiendo el silencio como quien rompe una hucha. Porque en el momento, parece que hay más tiempo que certezas, respondió él. Clara se quedó mirando el cielo, como si buscara respuestas entre las ramas. Y Damián miraba sus manos. Las mismas que alguna vez la sostuvieron llorando detrás del galpón del Club Central Argentino, cuando ella pensaba que no iba a poder con todo. No se besaron. No se abrazaron. Pero hubo algo ahí. Un pacto mudo. Una tregua entre dos corazones que necesitaban sentirse cerca sin prometerse nada todavía. Esa siesta quedó registrada sin fotos. Pero si uno pasa por las playas a esa hora, todavía parece escucharse la voz de Clara diciendo bajito. Ojalá los y sí pudieran tomarse una siesta, también. Llovió. Como solo llueve en Córdoba cuando hay que limpiar memorias. Se refugiaron bajo el toldo de un kiosco cerrado. Damián la miró y soltó lo que no había dicho nunca. Nunca fue que no te amé. Fue que no supe qué hacer con tanto. Clara lo miró. Con esos ojos que alguna vez le prometieron tormentas y le dieron soles. Yo tampoco supe qué hacer con tanto. Por eso me fui, dijo. Y ahí, en medio de la lluvia, entre caramelos derretidos y asfalto húmedo, se abrazaron. Sin promesas. Sin futuro claro. Solo con el presente entre los brazos. La lluvia había cesado. No del todo. Pero lo justo para que el viento no molestara y los charcos quedaran como espejos improvisados. Damián y Clara caminaron en silencio hasta la terminal. No porque ella estuviera por irse, sino porque sabían que algo se había quedado. En el hall, los parlantes anunciaban destinos con voz robótica. Río Cuarto, 20:20. Córdoba Capital, 20:30. Se sentaron en la misma mesa donde, 6 años antes,
Habían discutido si irse era lo mismo que abandonar. Aquella vez Clara lloró. Esta vez, no. No quiero que esto sea despedida, dijo él, jugando con el vaso de plástico que se arrugaba entre sus dedos. No lo será. Mientras me recuerdes tomando mate en tu patio, no me fui. Damián sonrió sin fuerza. Porque sabía que los recuerdos no viajan en colectivo. Se quedan donde se los alimenta. Ella abrió la mochila. Sacó un pañuelo bordado con su inicial. Lo dejó sobre la mesa. Para que no digas que no dejo nada. Ya dejaste demasiado, susurró él. Entonces, como quien cierra un capítulo sin poner punto final, Clara se levantó. Le tocó el hombro. Y se fue hacia el andén. Damián no se movió. Miró el pañuelo. Miró la silla vacía. Y pensó que el amor no siempre termina. A veces, solo cambia de lugar. Al día siguiente, ella volvió a Rosario. Y él siguió arreglando motos. Pero cada domingo, Clara mandaba una nota de voz. Y cada lunes, él la escuchaba 3 veces antes de empezar a trabajar. No volvieron a ser novios. Pero volvieron a ser ellos. Los que se escriben desde lejos. Los que se visitan sin aviso. Los que no necesitan volver al banco de la costanera para saber que ahí empezó todo. Porque hay historias que no necesitan final feliz. Solo necesitan un lugar donde volver cuando el corazón se desacomoda.